Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker. Les comparto un video en el cual vamos a ver cómo se comporta y qué tal funciona un equipo recibidor amplificador de la marca Sony. Modelo correcto es STR-K650 letra P. Este equipo, como pueden ver, está en muy buena condición. Su aspecto principal está muy bien. Lo único faltante, como pueden darse cuenta, en el costado derecho es la perilla del control de volumen, el Master Volume, ok, el volumen principal. eh, Está de faltante, y también en la parte superior vamos a ver que tiene pues unas aquí abolladuras. Es algo normal encontrar de pronto en estos equipos porque los traen en volumen, no tienen el cuidado para protegerlos, entonces muchos de ellos vienen pues con ese tipo de abolladuras, o que les hace falta una perilla, y hay otros que vienen todavía quebrados y con otro tipo de detalles. Sin embargo, este equipo vamos a poderle ingresar señal de audio y video y poderlo escuchar en otros equipos, televisores, etcétera. Por ejemplo, yo estoy conectado ahorita con esta salida de audífonos, que es de un cuarto la salida, y el otro extremo va conectado a un home theater de la marca Samsung. Sus bocinas, pues bueno, nomás tengo las dos frontales, la central y el subwoofer, ok. Me hacen falta las otras dos para que sea el sistema completo de 5.1. Aún así, con esa configuración, la verdad se escucha muy bien. En la parte posterior tiene varias salidas y entradas, tanto de audio como de video. Hay algunas que las señalé, las cuales no están sacando señal, tanto de audio como de video. Ahí están marcadas con unas tiras rojas. En la publicación de este equipo, ahí va a ver la fotografía donde tienen esas rayitas en vertical en rojo. Entonces, las filas que tengan esas rayitas significa que esa salida o entrada no está detectando o lanzando señal, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hay una salida que es, a ver, hay un puerto que es vídeo 1. Bueno, vamos a mencionarlos una vez. El puerto vídeo 1, 2, DVD, mini disc cassette, luego le sigue CD, y al último lo que es el sintonizador AM/FM, que por cierto trae su antena que es de tipo cable. Está instalada en este momento. Entonces, cada uno de esos puertos que acabo de mencionar, que está aquí enfrente, cada uno de esos botones activas cualquiera de esos puertos. Entonces, por ejemplo, si en el puerto que dice DVD tenemos, bueno, en este caso tenemos conectada una consola de videojuego que estamos contiene un disco DVD con comerciales grabados, comerciales viejitos. Entonces vamos a reproducir algunos de ellos para ejemplificar, ok. Y por ejemplo, en otro puerto, vamos a mencionar el puerto CD. Podemos tener conectado pues un reproductor de discos compacto sencillo de 5 discos, o un CD portátil, un Discman, por ejemplo. Entonces solamente va a bastar con seleccionar cuál de ellos quieres escuchar o ver, dependiendo del caso, y ya lo activas, tocas cualquiera de ellos y listo, ok. Si queremos disfrutar de alguna película en DVD, bueno, vamos aquí a DVD, si es que tienes conectado un reproductor de DVD. Y por ejemplo, si tienes alguna casetera, algún deck, pues bueno, ya nos vamos a lo que es MD diagonal tape y cosas como esas. Pero por ejemplo, en vídeo 1 hay un problema, me parece que es con la entrada de audio, ok. Entrada de audio me parece que no la está detectando. Uno conecta el cable proveniente de algún dispositivo móvil y la verdad es que no se escucha absolutamente nada. En otras conexiones o en otros puertos sí está reaccionando cuando uno conecta un dispositivo externo, ok. Y me parece que también en el puerto de vídeo 1 la señal de video, la que es de salida, no está lanzando señal de video, ok. Hay una salida que está bautizada como monitor en color amarillo.
y esa vamos a poder sacar la señal de video en general, ok. Esa va directamente al televisor. Entonces en cualquiera otro de los puertos, por ejemplo video 2, DVD, que son los que manejan señal de video, vamos a poder conectar nuestro cable proveniente de alguna videocasetera, reproductor DVD o cualquier otro equipo que ustedes manejen señal de video, y lo ingresen y también conecten las señales de audio respectivamente, ok. Les comento también que tiene lo que es conexión, eh, señal de, bueno, en este caso no recuerdo si es entrada o salida, ok, me parece que es entrada de audio digital tipo óptico, ok. De cualquier forma, en la publicación, en la descripción va a estar el link directo a la tienda en línea. Entonces si quieren saber más qué onda, qué es lo que trae este equipo, o mejor aún si lo quieren adquirir, pues vayan directamente a la tienda y ahí van a encontrar las imágenes detalladas, información, costos, todo, ok. Ahí estamos a la orden para ello. De igual forma, en la descripción vamos a compartirles un video corto en el cual estamos reproduciendo música con derechos de autor usando este amplificador de la marca Sony, ya que por cuestiones de derechos de autor, por copyright, no se puede transmitir aquí porque te desmonetizan, etcétera, ok. Entonces en la descripción van a estar el enlace directo a nuestra tienda en línea, el enlace directo hacia el video con música de artistas conocidos en Instagram usando este equipo, ok. Entonces, bueno, ya estamos ya todos listos. Vamos a ejemplificar solamente con dos dispositivos conectados. El primero de ellos va a ser aquella tableta que está sobre el mueble. Entonces esa está conectada a lo que es donde dice MD diagonal tape, ok. Vamos a imaginar que es como un mini disc o alguna Wallman de cassette, por ejemplo, ok. O puede ser simplemente el dispositivo móvil, etcétera, ok. Y donde dice DVD está conectado lo que es una consola de videojuegos. Ya les había comentado que está un disco con comerciales pues antiguos. Entonces vamos a también activar el puerto DVD para que vean que sí le llega la señal de audio y video, ok. Entonces, a ver, vamos a ver aquí enfrente, ok, ya considerando que lo estético, bueno, como había dicho, en la parte superior, aquí vemos más de cerca, hay algunas abolladuras y la perilla que está de faltante. En la parte posterior ya están marcadas cuáles son las entradas y salidas que no están funcionando. Me parece que son tres puntos los cuales no están respondiendo. Entre ellos, uno de esos tres es la señal de video, ok. Entonces, bueno, vamos a ver aquí rapidito las funciones y distribución de botones de este equipo. La marca del fabricante, ahí está, botón de encendido apagado. Luego sigue display para, bueno, cambiar ahí la información, cómo te maneja la información en la pantalla. El dimer, que es el atenuador de todo lo que vas a ver aquí en la pantalla, maneja tres niveles de intensidad del atenuador, ok. Y aquí salida de audífonos de 1/4, nos indica aquí sistema de sonido digital, ok, tipo cine, ok, ahí está, ahí está. Y luego vamos a ver aquí los botones para navegar entre las estaciones de radio, modo de FM, si lo quieren FM estéreo, monaural, grabar estaciones, avanzar entre las estaciones guardadas. Y estos botones que vemos aquí son los que ya les mencioné: video 1, 2, DVD, MD, que es mini disc, diagonal tape para los cassettes, CD player y sintonizador de radio AM FM, ok. Estos botones que están acá abajo van a ser para los estilos de, bueno, los efectos de sonido que nos va a ofrecer este equipo. Por ejemplo, el de 2 canales y este que son las siglas AF.D, que de verdad no sé qué significa, pero ok, ya recordé. En esta
en esta categoría ahí entra lo que es el Dolby Pro Logic número 2, ok. Pro Logic 2, ahí para tanto para cinema o películas como para música también. Y en este donde dice Movie, ahí también va a tener otros configuraciones, otros estilos. Música, por ejemplo, te va a manejar si estás como que en un concierto, estilo salón, jazz y no recuerdo cuál otro también, pero son configuraciones. Es como si fuera ecualizadores ya prefijados, ok, estilos de cómo escuchar la música, cómo disfrutar el audio, ok. Y aquí vamos a ver lo que es pues los botones para navegar en el menú, entrar, etcétera, entre todas las funciones que tiene, ok. El selector para la entrada, entradas análogas o las que son del tipo ópticas, que son digitales. Ahí vemos el modelo que les mencioné también, Digital Surround Dolby Digital Pro Logic número 2, ok, recibidor AM FM estéreo, ok. Y pues la perilla que está de faltante son de esas que tienen así eh, como si fuera un tipo como casita, un medio círculo más o menos, ok. Una parte tiene redondo y la otra está corte parejo, ok. Entonces esa perilla está de faltante. Esta sticker que está aquí dice un total de 500 watts. Otra vez nos menciona Dolby Pro Logic número 2. Y aquí también Dolby Digital, salidas de audio digital que ya mencioné, tipo óptico. Y acá 80 watts por 5 canales más 100 watts, ok. Y aquí nos maneja, ya se pierde el enfoque, aquí nos maneja otras cifras, ok. Bueno, entonces esto es así a grandes rasgos. Entonces vamos a proceder solamente a escuchar tanto el sonido de que va a provenir de la tableta y también del reproductor, en este caso que es una consola de videojuego, pero la voy a usar como si fuera un reproductor DVD, ok. Entonces vamos a encender el equipo. Les recuerdo que no tenemos el control remoto para este recibidor, así se ofrece tal cual. Entonces ya la persona ya se encarga de buscarlo, ok. Entonces ya ahorita ya encendió y como pueden darse cuenta, lo primero que va a desplegar, en este caso, como estábamos usando ahorita el canal, bueno, el puerto de mini disc tape, es el último que se estuvo usando, ok. Posiblemente ya cuando esté desconectado por mucho tiempo va a quedar en su zona de default, entonces va a aparecer otra leyenda, ok. Entonces vamos a reproducir una música que usamos aquí pues en los demostrativos. Vamos a usar lo mismo porque no, a menos de que alguien sugiera algo que no tiene copyright. Pero bueno, vamos a ir con una canción que tenemos aquí. Mira, el volumen está al mínimo. Ok, antes de seguir, para que chequen cuánto es el máximo del volumen. Ok, vamos a subirle. Mira, ahí está. 70 puntos es lo máximo que da este recibidor. Pero ya cuando estamos, por ejemplo, en la configuración que tengo ahorita, ya cuando estamos en esta cantidad, 45, 47, casi 50, ya se escucha ya fuerte, ya intenso. Ok, entonces les digo, se pueden conectar de diversas formas y lo pueden combinar con un teatro en casa. Entonces el sonido va a ser mucho más intenso todavía, ok. Una de las cosas así, antes de terminar este video, y me estoy adelantando todavía al resultado, a las pruebas, es que es un sonido claro, tiene un sonido claro, agradable. Entonces está muy suave como para estar escuchando música así en sistemas de streaming como YouTube Music, Spotify y otros que hay por ahí. Entonces iHeartRadio, todos ellos, está muy bien este equipo. Entonces vamos a escuchar parte de este video que tenemos por aquí. Vamos a darle play. A ver, vamos a ver qué nivel estamos. No, que no empiece de golpe. Vamos a ir subiendo poco a poco. Ok, déjame prender acá el home theater.
estaba apagado, todo estaba apagado, ok. Entonces, ok, el home theater, para que se den una idea, su máximo nivel es 50 puntos. Habíamos dicho que 70 es lo máximo de este equipo y el home theater son 50 y lo vamos a dejar en 35 de nivel de volumen. Entonces vamos a darle play. Ok, ahí está reproduciendo y vamos a ir subiendo poco a poco con esto. Ahí cambiamos a concierto. Salón. Jazz. Dos canales.
Listo, ok, acabamos de escuchar entonces esa música que proviene de la tableta y estamos conectados al puerto mini disc tape. Y ahora vamos a escuchar entonces los videos que provienen desde el reproductor externo DVD a través del puerto DVD. Ok, vamos a darle aquí DVD y le vamos a dar playback otra vez. Ahí está. The entirely new Acura RDX. Ahí está. Intelligently built for the size of your life. Welcome to the Edge Ready Rooms for men who get stuff done. Good luck out there. No matter what kind of stuff we do, we have to get ready to do it. And when we're getting ready to get ready, we get ready with Edge Shave Gel. Edge creates a protective layer of lubricating molecules to help your razor give you a close shave and less irritation. What are you waiting for? Edge Shave Gel. Get your edge. I think it's nearly supper time. I'm gonna pour myself some wine and sit down to a big plate of pasta tonight. Introducing the great new taste of Carrabba's signature pasta meals, starting at just $10. For a limited time, try our new pasta fiorentina or our pasta Ok, genovese. With your vamos a cambiar otra vez a Italian meal all mini disc tape. Ahí está pasando una canción en la tableta otra vez. Ok. Regresamos a DVD otra vez. To order the hottest Hollywood movies on demand, just push the button. Vamos a pausar ahí. A battery. And if you think all batteries are the same, consider this. When even the firefighters have to get out, fire departments all over the world now depend on the TPAS-3 communicator. And packed inside is the only battery TPAS. So whether it's music to your ears or the signal that could save you, it just has to work. Everywhere. Vamos a ponerle los videos para película. There is a way to design a sedan that embraces the road and the driver. Introducing the 2007 Saturn Aura midsize sedan. Saturn, like always, like never before. Ok. Vamos a parar aquí los videos. Ok, vamos a bajarle entonces a todo. Aquí hasta el mínimo. Ese pequeño como sonido que se escucha al fondo. Miren, vamos a subirle más al volumen. Ese como zumbidito que se escucha al fondo es de mi home theater. Ok, concretamente de la bocina que está en la televisión acá arriba, la central. No sé si por estar haciendo las pruebas hace unos momentos, no sé si se haya estropeado. No creo que se haya estropeado, pero ese sonido así tiene ese pequeño zumbidito. Pero bueno, el volumen allá en el home theater está ahorita a 40, 38, entre 35 y 40 más o menos. Pero ya si lo pongo a 25, ya prácticamente no lo escuchamos. Generalmente cuando lo escucho es entre 25 y 30 rango de volumen. Entonces ese sonido es realmente del home theater. Ok, vamos a apagar aquí el equipo. Le voy a volver a subir a lo que es 35. Casi no se escucha, muy levemente se escucha el sonido, pero ya hasta ahí. Ok, entonces ahí vamos a apagar el home theater ahora sí. Y bueno, como vieron, el equipo está ofreciendo muy buena calidad de sonido. Ok, particularmente para escuchar música está muy suave. Ok, como les había dicho, música en sistemas o plataformas de streaming de pura música, conectas ahí tu dispositivo y se va a escuchar muy suave. Ok, entonces
Aquí tenemos conectado, bueno, tenemos conectado salida audífonos, aunque en la parte posterior ya será cuestión de conectarle altavoces, los altavoces correctos, y obviamente que sean altavoces de mayor potencia, porque los altavoces que estoy utilizando no están grandes. El único que sí está grande es el bajo, que es ese que está ahí, es como una torre. Entonces ese sí es el que está grande. Pero lo que es aquí, mira, aquí la bocina central es esa, que es de la marca Samsung. También es muy buena bocina, pero la verdad no es así como que una bocina muy grande. Entonces, instalándole los altavoces adecuados, el equipo va a lucir muy bien. Y pues el estilo, bueno, el efecto Dolby Pro Logic número 2 está muy bien, se escucha excelente en este equipo. Ok, y bueno, pues los detalles que ya mencionamos, ligeras abolladuras ahí en la parte de la cubierta, esta perilla que bueno, podrían encontrar alguna que sí les sea compatible, y en la parte posterior hay 3 columnas que no están ya sea lanzando señal o aceptando señal. Ok, entonces en la publicación que va a estar en la descripción está va a haber una fotografía indicando cuáles son esos puertos. Yo recuerdo que uno de ellos es el vídeo 1. Ok, una señal de audio está fallando y la señal de salida de video también me parece que está fallando en ese puerto. Ok, en el caso de mini disc tape también hay una señal de audio que no la está aceptando. No recuerdo si es entrada salida, pero el puerto ese también está fallando. Ok, entonces pues bueno, de esta manera llegamos al final de este video demostrativo, y las personas que se interesen en adquirir este equipo o tal vez otros que tenemos ahí en la tienda, los invito a que se echen una visitadita y revisen todos los productos. Ok, hay más productos que van a venir todavía, se van a publicar en el canal, así es que no se olviden de suscribirse para que les lleguen las notificaciones de los productos que se van agregando a la tienda. Cada video nuevo es un producto que vamos agregando a la tienda, así es que eso es una forma que no puede haber error. Ok, es infalible eso, suscribirte y te llega todas las notificaciones. Ok, bueno, entonces de esa manera llegamos al final de este video. Muchísimas gracias por haberlo visto. Si les gustó, apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Saludos a todos, yo soy Gus Walker y nos vemos hasta luego. Bye bye.